Y vamos a analizar esto de la coyuntura con Lucas Romero, que es analista político. Me gusta él cómo hace sus análisis. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Buen día, Cris. Buen día al equipo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Y bueno, estamos acá como viendo de reojo toda la situación entre el DNU, la República o los valores de la República, los valores democráticos y un presidente que por momentos parece autocrático, por momentos se lo nota decidido a ir a fondo y una situación social que se empieza a calentar cada día más. Sí, a ver, muchas cosas han pasado en estas 2, 3 semanas de Ujú. inicio de ciclo de Javier Milei. Cuando uno se paraba al comienzo, el 10 de diciembre, y miraba la escena, se alejaba un poco, el rasgo más sobresaliente de la escena era observar esa dramática simetría entre los recursos disponibles, los recursos políticos disponibles por este presidente y el desafío económico que tenía por delante por resolver. Y digo asimetría porque los recursos eran escasos y el desafío era gigantesco. Ujú. Y eso nos empujaba a preguntarnos, bueno, ¿cómo va a ser para gobernar Milei? Sí. Es un gobierno de hiperminoría el que produjo el proceso electoral, un Ujú. presidente que tiene una 10ª parte del Senado, una 6ª parte de diputados, que uno imaginaba naturalmente iba a tener que construir consensos y mayorías para tomar decisiones. Ujú. Bueno, el presidente nos está respondiendo que pretende gobernar de esta forma que nos ha venido informando, Ujú. no solo forzando o extralimitando los límites de las facultades otorgadas por la Constitución al Ujú. Poder Ejecutivo, como el caso del DNU, sino pidiendo y reclamando delegación de facultades para poder tener margen de autonomía. Ujú. La verdad es que la reacción de Milei frente a esa simetría que marcaba, bueno, digamos, no nos debe sorprender en tanto necesidad. Ujú. Sí nos sorprende en tanto la elección del método, ¿no? Claro. Porque el presidente apela a una mayoría originaria que lo depositó al frente del Poder Ejecutivo en esa segunda vuelta, en ese balotaje con un 55,7%, Ujú. pero la verdad que a ciencia cierta a toda república la gobiernan los tres poderes. Exacto. Desde que Montesquieu escribió El espíritu de las leyes para acá, Ujú. la división de poderes ha sido elemento constitutivo de toda república. El Poder Ejecutivo es el responsable de la administración general del país. Ahora, las decisiones, que en todo sistema político son leyes, normas, Ujú. en un sistema republicano las toma el Poder Legislativo. Absolutamente. El Ejecutivo las ejecuta, el Poder Judicial las hace cumplir, pero quien decide en el sistema político republicano es el Poder Legislativo. Ujú. Y acá es donde Milei encuentra un obstáculo, porque no tiene mayorías en este Poder Legislativo, las tiene que ir a construir. Ujú. Bueno, él está ofreciendo una alternativa, que es denme a mí el poder de decisión, porque estamos en una condición de necesidad y urgencia que lo reclama Ujú. y apela a la crisis económica. Bueno, pudiera ser un punto razonable en términos del pedido. Ahora, ¿cuál es el criterio para delegar facultades en el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo gobierne solo, gobierne, como lo decías vos bien, de forma autocrática? ¿Cuál es la escala que se utiliza para medir la profundidad de la crisis para producir esto? Porque dentro de 4 años viene un presidente que nos dice lo mismo y toma todas las decisiones en sentido contrario. Entonces, por eso existe la República, por eso la división de poderes, por eso en toda democracia gobierna el principio de la mayoría. Las decisiones se toman por mayoría. Ujú. Bueno, esta es la complejidad que hay de fondo detrás de esos 3 paquetes de decisiones que tomó Milei, porque hubo 3 paquetes. El programa económico anunciado por Caputo, Ujú. que anunciaba decisiones que estaban dentro del ámbito decisional del Poder Ejecutivo, esta idea de corregir el déficit fiscal, perfecto. Muchas de esas decisiones anunciadas por Caputo están en el tercer paquete de decisiones, que es la ley Ómnibus, en donde Ujú. hay muchas iniciativas muy variadas sobre múltiples temas, pero que van a tener que pasar y construir las mayorías en el Congreso para convalidarse como decisiones, como leyes. Y está el más polémico de todos, que es este famoso DNU, en donde Milei, bueno, extralimita los límites de la utilización de este instrumento Ujú. para tomar decisiones, muchas de ellas en ámbitos muy delicados, muy sensibles, con altos impactos. Bueno, y habrá que ver si el control judicial o el control legislativo que existe sobre los decretos de necesidad de urgencia
resuelven que el decreto corresponde que siga vigente o no, ¿no? Todavía no tenemos reacción de la justicia, todavía no tenemos reacción del Poder Legislativo, estamos esperando un poco para ver con qué tesitura, con qué márgenes se va a mover Milei para tomar decisiones. Lucas, te hago una consulta. Porque a mí lo que me parece es que, obviamente, discursivamente, Milei lleva al extremo la crisis para argumentar o darle lugar a un DNU. Ahora, hay este DNU tan grande que modifica, como decías vos, detalles tan chiquitos de la vida cotidiana de la relación entre privados y de la relación entre privados y Estado. ¿Era necesario? Porque hay muchas cláusulas, muchas medidas que se tocan que parecieran no ser ni necesarias ni urgentes. Sí, de hecho hasta incluso él podría haber mandado tantos DNU como decisiones había en el DNU, y hasta incluso hubiera tenido un sentido más democrático, porque en última instancia los DNU que tengan mayorías en el Congreso seguirán vigentes, y los que no se voltean. Pero él le plantea al Congreso una elección binaria, claro, el todo o nada, y eso en algún punto encubre una trampa, que es, yo quiero que me aprueben estas decisiones, porque algunas tienen consenso, y de paso me arrastra la aprobación de las que no tienen consenso. Es casi como querer meterle el perro al Poder Legislativo para decirlo en lunfardo. Ahora, es cierto, él apela a dos fuentes de legitimidad para hacer esto. Una es la mayoría que lo votó en la segunda vuelta, una fuente muy discutible, insisto, porque fue una mayoría constituida para resolver la titularidad del Poder Ejecutivo, porque las mayorías en el Congreso se definieron el 22 de octubre y allí Milei obtuvo el 30%. No estuvo lejos de ser una mayoría. La segunda fuente de legitimidad para actuar de esta forma es esta definición de estamos en crisis, que llevada al extremo podríamos decir estamos en guerra. Entonces necesito poderes plenipotenciarios para encarar esta guerra. Y ahí es donde aparecen, digamos, criterios subjetivos. ¿Quién define si estamos en guerra o no? ¿Quién define cuál es la condición de la crisis para garantizarle el control total de la toma de decisión al Poder Ejecutivo? Es muy difícil que esto pueda ser aceptado por una mayoría. Es más, debería ser aceptado por una mayoría. Veremos si efectivamente el Congreso le delega facultades o le delega las facultades que Milei pide. Pero fíjate que interesante, vos preguntás cuál es la necesidad, y yo te agregaría cuál es la urgencia. Claro, sí, las porque dos. En última instancia, el decreto de necesidad de urgencia está pensado para actuar en momentos en donde se necesita actuar rápido. De hecho, la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 3, que es donde se fija el instrumento del decreto de necesidad, o sea, la facultad legislativa del Poder Ejecutivo, dice expresamente cuando no se pueda atravesar el proceso ordinario de sanción de las leyes. Es decir, cuando no se puede perder tiempo, se puede apelar este instrumento. Ahora, puede ser que no se pueda perder tiempo para permitirle a los clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas. Existe ahí urgencia. Entonces, me parece que es cierto, lo necesario puede discutirse, es muchísimo más discutible incluso lo urgente de las decisiones, sobre todo vinculadas a la fuente de legitimidad de la acción, que es la situación económica. Bueno, uno puede entender que hay que resolver una crisis macroeconómica muy profunda. Ahora, ¿la ley de abastecimiento efectivamente impacta tanto en esa crisis? ¿Podemos discutirla? Sí, podemos discutirla. Ahora, ¿por qué la necesidad de urgencia sobre esa decisión? Y sobre otras tantas, ¿no? Porque el DNU tiene muchas decisiones. Esto es lo que plantea, para mí, problemas de legitimidad de origen en la forma en que el presidente ha resuelto estas decisiones. Por eso yo digo, si esto es un método, me parece que es un método que no va a resultar. Si esto es una estrategia, y el presidente en alguna instancia próxima abre un diálogo y una negociación con el resto de los actores políticos que tienen representatividad política en el sistema, y discuten y aparecen mayorías que convalidan las decisiones, bueno, estaremos entonces en un proceso en donde uno podría darle, viabilidad, ¿no? Pero no sabemos si esto es un método o una estrategia. Lucas, ¿y cómo analizás la tensión que hay en las calles? Porque era sabido, era previsible que iba a haber movilizaciones, que los sectores sociales, los movimientos sociales se iban a movilizar, que la CGT, bueno, ya anunció el paro para el 24 o 22 de enero. Sabemos que iba a pasar. Ahora,
que la policía se suba a los colectivos a revisar si van a la marcha o no, que la policía se ponga en una postura tan dura, ¿ayuda al gobierno? Bueno, hay una demanda en la ciudadanía, y esto se puede verificar en múltiples estudios de opinión pública, pero probablemente también haya sido expresado en el proceso electoral, de reclamar algo más de orden público. Eso es cierto. Ahora, este es un gobierno que tiene por delante prioritariamente la necesidad de resolver un desafío económico muy complejo, claro, con la complicación de que para resolverlos va a tener que agravar la situación económica. Porque para ordenar la macroeconomía, el proceso de ordenamiento va a producir en el cortísimo plazo un empeoramiento de las condiciones económicas. Exacto. Lo estamos viendo en materia de inflación, pero lo vamos a ver en múltiples planos, porque sincerar la acumulación de distorsiones produce naturalmente perjuicios. Entonces, ahí es donde uno se pregunta desde el plano de la conveniencia y lo estratégico. ¿Le conviene al presidente ir a poner mano firme en ordenar el espacio público en un contexto donde está intentando ordenar la macroeconomía y está perjudicando a la gente, porque la va a perjudicar con la inflación, la va a perjudicar con una mayor presión fiscal, la va a perjudicar con el ajuste fiscal, la va a perjudicar en múltiples aspectos a la gente, y esto va a incrementar la conflictividad social? Y ni que hablar la conflictividad sindical ahora con las decisiones que tomó en materia de reforma laboral, es decir, da la sensación de que ahí no pareciera haber demasiada inteligencia en ir a poner mano dura, incluso en extralimitarse muchas veces, o sobregirarse en algunas decisiones, como por ejemplo este nuevo parámetro de autorización de protestas para no más o para más de 3 personas, ¿no? Solamente 3 personas pueden convocarse a un lugar para ejercer una protesta sin avisar. Ya si son 4 tienen que avisar. Pareciera bastante excesivo el parámetro para poder ordenar el espacio público. Yo no desconozco que hay una demanda ciudadana en ese sentido, no me parece el tenor adecuado, ni me parece la conveniencia, el tiempo y la conveniencia de tratar de implementarlo justo en este momento donde naturalmente vamos a ver un empeoramiento de las condiciones económicas. Sí, aparte a mí lo que me llamó la atención es que cuando salió las personas a la calle, cuando sale la gente a la calle, cuando él anuncia el DNU, había una manifestación, una movilización, que hubo todo un mega operativo. Y cuando salió a la noche las personas con las cacerolas, no hubo ningún operativo. Bueno, entonces es como si fuese una manifestación de primera y una manifestación de segunda. No, y además la vara que se autoimpuso el gobierno de garantizar libertad de tránsito plena en todo momento, es una vara difícil de cumplir. Casi que probablemente el gobierno se va a frustrar en perseguir ese objetivo, o si lo logra en el uso excesivo y abusivo de la fuerza. Es decir, pareciera no haber mucha inteligencia en ese punto, pero no dejo de reconocer que hay una demanda de mayor orden público, y después está la discriminación entre la protesta legítima y la protesta políticamente interesada. Claro. Yo creo que esta convocatoria que hizo la CGT es una convocatoria que lógicamente cae mal en el contexto en el que la CGT no hizo ninguna manifestación de protesta frente a un gobierno, el anterior, que produjo un proceso de deterioro muy marcado en el salario real, en las condiciones laborales, digamos. Es casi como que perdió legitimidad la CGT para protestar. Ahora, exacto, también es cierto que frente a un presidente que en el uso discutible del instrumento del decreto de necesidad de urgencia produce estas reformas laborales, casi que le generan condiciones de legitimidad para protestar. Me da la impresión que en ese punto la CGT tiene todo su derecho de salir a protestar frente a las decisiones que tomó el Ejecutivo, sin mayorías que las convaliden, que las sustenten. Entonces, da la sensación que el proceso político se está deteriorando, que el nivel de diálogo o de condiciones para el diálogo y el acuerdo entre los diferentes actores que tienen representatividad política pareciera que ha venido empeorando rápidamente en estos primeros días del ciclo de Milei. Uno entiende que hay un presidente que quiere gobernar y tiene todo su derecho y su legitimidad para intentarlo. Bueno, lo que uno intenta observar, en términos de aspirar a que esto pueda resultar, es que hace un espíritu pluralista, de discutir los temas, de construir mayorías, de no venir a imponer decisiones desde una condición de minoría. Me parece que
esto es lo que uno, aspira a que ocurra para que podamos discutir los temas en calma y efectivamente podamos tomar decisiones, porque la Argentina necesita tomar decisiones. Pero para eso se necesitan construir consensos y mayorías. No hay otra forma. El régimen democrático y republicano implica división de poderes y principio de mayoría para la toma de decisiones. Va a haber que respetar esos dos principios porque es nuestro contrato de convivencia. Todos decidimos formar parte de esta sociedad porque reconocemos el Estado de Derecho, reconocemos el orden institucional y reconocemos ese contrato que nos rige para gobernar nuestra convivencia, que es respeto a la división de poderes y respeto al principio de mayorías para la toma de decisiones, ¿no? Tengo una pregunta, Gustavo Guaraña, volviendo al tema del decreto, ¿no habrá una posibilidad a lo mejor de que frente a una situación impensada, a lo mejor inimaginada, de que iban a conseguir el poder como lo consiguieron y que están quizás con menos planes de los que pareciera, en una situación casi de improvisación de muchas cuestiones, que estén yendo al choque, pero como una forma de preparar la excusa para el fracaso, para decir, bueno, mira, si fallo los primeros 3 meses, puedo volver después diciendo, mira, no me dejaron gobernar, me voltearon todo lo que planteé de golpe y por eso no pudimos hacer los cambios, ¿no? ¿Puede ser una posibilidad esa? Sí, es muy interesante el punto. Eventualmente, si uno lo analiza desde el punto de vista estratégico, esta catarata de decisiones que pone Milei sobre la mesa en sus diferentes versiones, pero en todo caso pareciera ser un gran programa, una cosmovisión muy distinta de qué es lo que debería ser la Argentina, de hacia dónde hay que ir, pareciera estar puesta de una forma que le garantiza a Milei que eventualmente, si él no logra implementarla, bueno, quede en evidencia que no lo están dejando aspirar a la Argentina que él desea, que él busca. En términos estratégicos, yo eso te lo tomo, y hasta incluso puede ser que esto sea una estrategia que en algún punto avanza hacia un proceso de diálogo y acuerdo finalmente. Ahora, no creo que sea conveniente como estrategia diseñar un plan para fracasar a los 3 meses, porque va a ser muy difícil que la gente interprete que se fracasó porque no se dejó gobernar. Entonces, frente a la caída, a la derrota, al fracaso, las lecturas van a ser muy perniciosas, muy perjudiciales para Milei. Por eso uno imagina que si hay un instinto de supervivencia, no estoy en esa línea que me planteás, en algún momento tiene que aparecer una ventana de diálogo y negociación. Claro. Todavía no se ve, todavía se lo ve al presidente redoblar la apuesta, como cuando dijo, si no me aprueban el DNU voy a un plebiscito o a una consulta popular, que es lo que efectivamente tiene derecho a convocar, no vinculante, pero en todo caso, hoy se lo ve al presidente redoblar la apuesta. Veremos las próximas semanas, porque, insisto, esto lo que viene marcando es un proceso de deterioro del diálogo político que no es conveniente para que el proceso llegue a buen puerto, ¿no? Pero todo aboga a esa narrativa, de alguna manera, inclusive esto, lo del plebiscito, ¿no? De no me están dejando gobernar, no están saliendo las cosas porque era todo como un sistema, que parece que no está el sistema, en realidad, parecería que fuera una caja, bueno, nada tiene que ver muchas leyes entre sí. Fíjate qué curioso, porque yo, digamos, me dedico a tratar de entender el proceso político, su naturaleza. Durante todo este año yo he dado charlas y la gran mayoría de esas charlas comenzaba poniendo el foco conceptual en que necesitábamos que el sistema político pueda tomar decisiones. Y si uno miraba todo el proceso electoral desde esa óptica, uno advertía que el proceso se fue descomponiendo y fue avanzando hacia una configuración del sistema muy poco propicia para resolver los problemas. Es casi como que esta dificultad que está viendo Milei para gobernar, los politólogos que miramos con ese criterio los procesos, lo veníamos viendo desde hace mucho. Lo cual lo lleva a pensar, o te lleva a pensar, si no debería haber sido el propio Milei que en algún momento del tránsito electoral tendría que haber visualizado y observado que iba a tener esta dificultad. Porque en última instancia, digamos, suponemos que Milei entiende que a la Argentina no la gobierna el presidente. Es cierto que simplificamos el asunto y decimos es quien nos gobierna, pero la Argentina es un sistema republicano democrático que lo gobiernan los 3 poderes y hay procedimientos para la toma de decisiones. Entonces, esto se le preguntó muy sistemáticamente a Milei, ¿cómo va a ser usted para gobernar? O sea,
estaba presente la dificultad que iba a tener Milei para tomar decisiones. Aún así, Milei nunca se permitió ir a construir consensos y mayorías con el resto de los actores para construir una oferta electoral que pudiera resolver ese problema, que pudiera traducirse en una configuración del sistema con mayoría. La oferta opositora, que estuvo muy fragmentada en este proceso electoral, podría haber confluido en un gran acuerdo sobre la base de un acuerdo programático y haber construido mayorías, y nada de esto hubiera ocurrido. Lo que se requería es que los actores sean sensibles a la lectura de esa escena, a la lectura de las dificultades que se iban a tener si se producía esta fragmentación en el sistema político, porque tenemos un sistema político muy fragmentado. Y eso es inconveniente para resolver los problemas económicos, inconveniente para la toma de decisiones. Lucas, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que no escale la tensión social en las calles, porque va a ser todo aún más complicado y difícil. Y te deseamos un buen fin de año y un próspero 2024. Comparto ese espíritu, ojalá que sea así, y les mando un saludo a todos, un buen año, un buen comienzo de año para todo el mundo. Muchas gracias. Fue Lucas Romero, analista político.